Hay un momento, en algún lugar, de la iglesia de San Pablo en Roma, en el que una mujer se arrodilló ante un crucifijo de madera y le hizo a Jesús una pregunta que casi nadie se atreve a formular. No le pidió una señal, no le pidió que salvara su matrimonio, ni que sanara su cuerpo, o que cuidara de sus hijos. Le preguntó lo siguiente: Señor, ¿cuánto sufriste realmente por mí? Ella quería un número exacto. La mayoría de nosotros, si somos sinceros, nunca hemos hecho esa pregunta. Hemos oído hablar de la cruz toda la vida. Conocemos la historia. Hemos rezado el Vía Crucis. Pero en algún momento del camino, las heridas de Cristo se convirtieron en una especie de música, de fondo para nuestra fe. Hermosa, sagrada, pero distante. Y esta es la verdad que quiero compartir con vosotros esta noche, porque alguien necesita escucharla. Santa Brígida de Suecia, en el siglo XIV, hizo la pregunta que nosotros dejamos de hacer, y Jesús le respondió. El número que le dio fue 5480. Ese es el número de golpes que recibió su cuerpo durante la pasión. Él mismo se lo dijo. Y lo más extraño es esto: la mayoría de los católicos de hoy, incluso los más devotos, nunca han oído ese número. Casi ha desaparecido. La Iglesia lo preservó, los santos lo veneraron, pero en algún momento, entre el ruido de la vida moderna, se escurrió, silenciosamente, de nuestros libros de oración. Esta noche quiero devolvéroslo, junto con otros 6 números que Brígida registró, que Jesús pronunció en lo más profundo de su alma, y que la Iglesia ha custodiado durante más de 600 años. Os seré sincero, cuando me senté por primera vez a leer las revelaciones de Brígida, esperaba encontrar poesía medieval, esperaba algo dulce y lejano. Lo que encontré fue a una mujer que había estado al pie de la cruz, en su propio tiempo, a su propia manera, y que regresó con detalles tan específicos que duele leerlos. Si os quedáis conmigo a lo largo de estos 7 números, al final de este video, uno de ellos cambiará vuestra forma de rezar para el resto de vuestras vidas. No estoy exagerando. Y si este tipo de reflexión os llega al corazón, hacedme un pequeño favor ahora mismo. Suscribíos. Y al final, si estáis dispuestos a recibir lo que Brígida recibió, escribid amén en los comentarios. No porque yo os lo pida, sino porque el cielo está escuchando. Pero ahora, antes de contar los números, tenéis que entender quién los estaba contando y por qué. Brígida de Suecia nació en el año 1303. Fue esposa, madre de 8 hijos, viuda y, finalmente, fundadora de una orden religiosa. No era una ermitaña. Crió a sus hijos, enterró a su marido, caminó por las calles de Roma y discutió con los papas cuando tuvo que hacerlo. Fue canonizada en el año 1391 y el Papa Juan Pablo II la nombró copatrona de Europa. Y la Iglesia no nombra copatronas a la ligera. El primer número que nos dejó, el que el propio Jesús pronunció en voz alta, es el que la mayoría de los cristianos jamás ha escuchado. Fue 5480. Llevaba mucho tiempo rezando, 2 años. No dejaba de hacerle a Jesús la misma pregunta. ¿Cuántos golpes recibiste? No era morbo. Estaba enamorada. Y cuando amas a alguien quieres saber lo que ha sufrido. Quieres saberlo con exactitud. Así que un día, mientras estaba arrodillada en la iglesia de San Pablo en Roma, ante un crucifijo que a día de hoy sigue en esa capilla, Jesús se le apareció y le dijo: recibí 5480 golpes en mi cuerpo. Quiero que os detengáis a pensar en esto un segundo. 5480. Haced los cálculos conmigo. Un año tiene 365 días. Si tomamos esos 5480 golpes y los repartimos a lo largo de un año de oración, el resultado es de aproximadamente 15 golpes por cada día. Y es exactamente por eso que Jesús, en esa misma revelación, le enseñó a Brígida 15 oraciones
una para cada día, para honrar esas heridas. No le dio 15 por casualidad, le dio 15, porque Él ya los había contado. Dejadme hablaros de un hombre, al que llamaré David. No es ningún santo, es un padre de familia, del corazón de los Estados Unidos, que perdió a su hijo, hace 3 años, en un accidente de tráfico. Después de aquello, David dejó de rezar. No es que perdiera la fe del todo, simplemente ya no podía abrir la boca para hablar con Dios. Una vez le dijo a un sacerdote: no sé qué decirle, se llevó a mi muchacho. Y entonces, una noche, mientras miraba algo en su teléfono, se topó con el número 5480. Siguió leyendo, y cuando terminó, bloqueó el teléfono, y se quedó sentado a oscuras durante mucho rato. Y entonces dijo esto en voz alta, a solas, en el salón de su casa: si tú sangraste 5480 veces por mí, lo mínimo que puedo hacer es devolverte una palabra. Esa fue la noche en la que volvió a rezar. Las Escrituras dicen: por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53. Lo repetimos como si fuera un eslogan. Brígida lo escuchó como un recuento. Y en ese preciso instante, en una tranquila iglesia de Roma, lo abstracto se volvió específico. El eslogan se convirtió en una herida, y la herida se convirtió en una puerta. Habéis estado de pie frente a una puerta, intentando rezar, sin encontrar las palabras. Quizá no necesitéis palabras. Quizá necesitéis un número. 5480. Él los contó, y ahora vosotros también lo sabéis. Y dejadme deciros algo que os sonará extraño. El propio número es un regalo. La mayoría tenemos una idea vaga de lo que Jesús sufrió. Lo vago es cómodo. Nos mantiene a una distancia segura. Pero lo específico es peligroso. Lo específico es lo que despierta el alma. Cuando Jesús le dio a Brígida la cifra exacta, estaba haciendo algo profundamente tierno. Le estaba diciendo: sentí cada uno de ellos. Ahora tú también puedes hacerlo. Eso es lo que hace el amor. El amor lleva la cuenta. Una madre sabe cuántos cumpleaños ha celebrado su hijo. Un esposo recuerda los años que lleva casado. Y Jesús, que os ama, más de lo que ningún ser humano podría llegar a amaros, llevó la cuenta de cada golpe. No porque quisiera haceros sentir culpables, sino porque quería que supierais que Él estaba prestando atención, incluso allí, incluso entonces, especialmente entonces. Pero de esas 5480 heridas, Jesús le dijo a Brígida que hubo una, solo una, de la que nunca habló públicamente, y fue la peor de todas. Este es el segundo número, y en realidad no es un número, es una herida, la herida del hombro. Un día, Brígida se lo preguntó directamente: Señor, ¿cuál de tus heridas te causó el mayor dolor? Y la respuesta que le dio Jesús estremece a quienes la escuchan por primera vez. Porque no dijo los clavos, no dijo la corona de espinas. Dijo esto: tuve una herida dolorosísima en mi hombro, de 3 dedos de profundidad, sobre la cual cargué la pesada cruz. Esta herida es desconocida para los hombres, pero te la revelo por tu amor. Hónrala, y recibirás todo lo que me pidas por sus méritos. 3 dedos de profundidad, en el hombro donde descansaba la cruz. Paraos un momento y preguntaos algo. ¿Habéis visto alguna vez un cuadro de Jesús, donde el centro de atención fuera su hombro? ¿Habéis rezado algún Vía Crucis que mencione esta herida? ¿Habéis escuchado alguna homilía al respecto? Apuesto a que la mayoría de vosotros no, porque no está en los evangelios, no está en la revelación pública. Se entregó en privado a una sola mujer que la anotó fielmente, y luego casi se perdió en el olvido. La Santa Sede aprobó la devoción a esta herida a través del Papa Eugenio IV en el siglo XV. Pero 600 años después, la mayoría de los católicos jamás ha escuchado una sola frase sobre ella. Ahora
quiero que penséis en algo. ¿Por qué ocultó Jesús esta herida? ¿Por qué dijo que era desconocida para los hombres? Quizá porque no quería que sus seguidores se obsesionaran con los detalles más sangrientos. Quería que nos centráramos en el amor, no en lo macabro. Pero también hay otro motivo. Él guardó esa herida para las personas que le preguntarían por ella. La guardó para las Brígidas, para aquellos que se acercaran lo suficiente como para susurrarle: Señor, ¿qué fue lo que más te dolió? Hace años conocí a un hombre, un padre trabajador, de esos que cargan con todo el peso de su familia, sin quejarse jamás. A finales de sus 40 años, tenía la espalda destrozada. Su matrimonio estaba tenso. Sus hijos se estaban distanciando, y era incapaz de decirle que no a nadie en el trabajo. Un día, un amigo le habló de la visión de Brígida sobre la herida del hombro. Al principio no le dio mucha importancia, pero esa noche se encontró de pie en el baño, mirándose en el espejo, observando sus propios hombros, y rompió a llorar, porque se dio cuenta, por primera vez en su vida, de que había estado cargándolo todo él solo, y que había alguien a su lado, con una herida de 3 dedos de profundidad, que ya lo había cargado primero. Eso es lo que hace esta herida. Cuando la dejas entrar en tu corazón, no te hace sentir pequeño, te hace sentir que por fin te han encontrado. Hay algo más que quiero deciros sobre esta herida, porque la mayoría de la gente lo pasa por alto. Brígida relató que Jesús no solo describió la herida, sino que la acompañó de una promesa. Le dijo que cualquiera que honrara esta herida oculta recibiría gracias especiales, el perdón de los pecados veniales, protección frente a muchas tentaciones, y esta es la parte que siempre me sobrecoge: una ternura particular del cielo, en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque si has sido el tipo de persona que prestó atención a una herida, en la que nadie más se fijó, entonces en tu hora final, el cielo te prestará atención a ti. Así es como actúa Dios. Es un Dios de pequeñas misericordias, de vueltas multiplicadas por 10. El profeta Isaías escribió: el principado reposará sobre su hombro. Isaías 9, versículo 6. Lo leemos en Navidad todos los años, y pensamos que es una metáfora. Brígida nos demuestra que era una profecía. El peso de cada alma, de cada pecado, de cada carga que habéis llevado solos, Él la cargó primero en el hombro, a 3 dedos de profundidad. Y hay algo que quiero que hagáis esta semana. La próxima vez que algo os resulte demasiado pesado, esa llamada telefónica que teméis hacer, un diagnóstico médico que estáis esperando, un hijo que no quiere volver a casa, decide esto, solo esto: Señor, tu hombro cargó con mucho más que madera. Cargó conmigo, y mirad qué pasa. Y mientras Jesús cargaba con aquella herida oculta, había alguien caminando a su lado, cuyo corazón también estaba siendo traspasado, no por clavos, sino por algo que, según Santa Brígida, se sentía como 5 lanzas. Este es el tercer número, el 5. La Santísima Virgen se le apareció a Brígida y le dijo algo que creo no escuchamos lo suficiente en nuestras iglesias. Le dijo: en la muerte de mi hijo, yo era como una mujer a la que le hubieran atravesado el corazón con 5 lanzas. Y luego las nombró una por una. La primera lanza fue su vergonzosa desnudez. Él estaba de pie junto a la columna, sin nada que lo cubriera, y María lo vio. Vio a su hijo humillado de una forma que ninguna madre debería presenciar jamás. La segunda lanza fue la falsa acusación. Lo llamaron mentiroso, traidor, blasfemo, y María, que lo había llevado en sus propias entrañas, que conocía cada una de sus palabras, sabía que ni una sola de esas acusaciones era cierta, y no pudo hacer nada. La tercera lanza fue la corona de espinas. Brígida relata que las espinas se clavaron tan hondo que la sangre corría hasta su boca, su barba y sus oídos. María vio esa corona, vio cómo la hundían contra aquella misma cabeza, que ella
alguna vez había besado. La cuarta lanza fue su grito desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María escuchó esas palabras salir de los labios de su propio hijo, y ella, más que nadie en el mundo, sabía que le estaba hablando a su padre, y sabía que él estaba inmerso en una soledad a la que ella no podía llegar. La quinta lanza fue su propia muerte, el instante en que su cuerpo quedó inerte, el momento exacto en el que su primogénito dejó de respirar. 5 lanzas, atravesando el corazón de una madre. Hablamos del dolor de María en el Vía Crucis. Decimos Madre dolorosa y seguimos adelante. Pero Brígida nos muestra algo más profundo. María no solo sintió tristeza, María compadeció. Los teólogos tienen una palabra para esto, lo laman compasio, que literalmente significa sufrir con. Ella no derramó su sangre en la cruz, pero cada herida que se abría en la piel de él, habría una herida idéntica en el alma de ella. El anciano Simeón se lo había dicho décadas atrás, cuando Jesús era apenas un bebé en el templo. Y a ti misma una espada te traspasará el alma. Lucas 2, versículo 30, y5. Él se lo advirtió. Ella sabía que llegaría a ese momento, pero saberlo no alivia el dolor. Brígida recoge estas palabras de María. Cuando mi hijo era flagelado, era como si mi propio corazón estuviera siendo flagelado. ¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que su dolor se convirtió en el tuyo? Entonces, entiendes un poco de lo que vivió María. Y esto es lo que quiero que hagas esta semana. Cuando camines por tu casa y pases junto a una imagen de la Virgen de los Dolores, o la veas en una estampita, o al mirar un crucifijo, detente y susurrale, Madre, yo también veo tus heridas. Gracias por no apartar la mirada. Ahora bien, si has llevado la cuenta, me has escuchado hablar de heridas. Pero Brígida registró algo todavía más específico. Jesús no sangró una sola vez durante su pasión. Sangró 7 veces. Y cada derramamiento de sangre tuvo un propósito. Este es el cuarto número, los 7 derramamientos de la preciosísima sangre. Esta devoción es tan importante que el mismísimo Papa Pío IX la aprobó en el siglo XIX. Sigue el rastro de cada gota de sangre que Jesús derramó, desde su infancia hasta su muerte, a través de 7 momentos muy concretos. El primero fue la circuncisión, cuando Jesús tenía 8 días de vida. La primera gota de su preciosísima sangre cayó sobre tierra judía. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera caminar, Él ya había empezado a sangrar por ti. El segundo fue la agonía en el huerto, cuando sudó sangre. Los médicos llaman a esto hematidrosis. Ocurre cuando una angustia extrema hace que se rompan los capilares, cercanos a las glándulas sudoríparas. Es algo real, y le ocurrió a él en Getsemaní, antes de que un solo soldado le hubiera puesto una mano encima. El tercero fue la flagelación. Los 5.480 golpes, la carne arrancada de su cuerpo, hasta dejar sus costillas al descubierto. El cuarto fue la coronación de espinas, cuando los soldados hundieron aquella burla de corona en su cabeza hasta que la sangre corrió por su rostro. El quinto fue con la cruz a cuestas, la sangre que caía a cada paso en el camino hacia el Calvario, esa sangre que empapó el madero y el polvo del camino. El sexto fue la propia crucifixión, los clavos atravesando sus manos y sus pies. El séptimo fue la lanzada. Cuando él ya había muerto, un soldado le abrió el costado, y de allí brotaron sangre y agua. La Iglesia siempre ha enseñado que este último derramamiento dio a luz a los sacramentos: el bautismo en el agua, la Eucaristía en la sangre. Y aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Brígida comprendió que cada uno de estos derramamientos se corresponde con un tipo específico de pecado en nuestras vidas. La circuncisión expía los pecados de nuestros comienzos.
aquello que hicimos cuando no sabíamos actuar mejor. La agonía en el huerto expía los pecados de miedo y de evasión. Todas esas veces que huimos de Dios, la flagelación expía los pecados de la carne. La corona de espinas expía los pecados de la mente, del orgullo, de la vanidad. Cargar con la cruz expía el pecado de rehuir nuestro deber. La crucifixión expía los pecados más profundos, esos que ni siquiera nos atrevemos a nombrar, y la lanza expía nuestros pecados contra los propios sacramentos. Cada pecado que arrastras tiene su herida correspondiente, y cada una de esas heridas ya ha pagado por él. Pienso en una joven madre de la que oí hablar una vez. Cargaba con un pecado de antes de casarse, que nunca había confesado, y no porque no creyera en la confesión, sino porque no soportaba decir esas palabras en voz alta. Una noche, mientras leía sobre los 7 derramamientos, llegó al segundo, la agonía en el huerto, la sangre del miedo, y se dio cuenta, por primera vez, de que Jesús ya había sangrado por eso mismo, que a ella le aterraba decir. A la mañana siguiente fue a confesarse. Hebreos 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él derramó su sangre 7 veces para que nada, absolutamente nada, quedara sin perdonar de ahora en adelante. Ese pecado que has estado cargando en soledad, ese que no pronuncias en voz alta, ni siquiera en tus oraciones, busca a cuál de los 7 pertenece y entrégaselo a él allí mismo. Brígida no se limitó a contar la sangre de Jesús. Vio algo en su forma de morir que conmocionó tanto a los artistas medievales que cambiaron para siempre su forma de pintar. La crucifixión. Este es el 5º número. El 1. Un cuerpo erguido. Brígida vio a Jesús en la cruz, y lo que vio no se parece a lo que la mayoría nos imaginamos. Nosotros solemos imaginarlo desplomado, colgando, sin fuerzas, arrastrado hacia abajo por la gravedad, derrotado en cierto sentido, por su propio peso. Pero Brígida lo vio erguido, sosteniéndose por sí mismo, eligiendo cada segundo. Antes de Brígida, el arte medieval representaba a Jesús en la cruz, como en una especie de triunfo majestuoso, con los ojos abiertos, coronado. Christus triumphans lo llamaban los artistas. El Cristo que ya ha vencido. Después de Brígida, el arte cambió. Los pintores empezaron a representarlo de manera distinta. Herido, sufriente, pero de algún modo, todavía erguido. Christus patiens, el Cristo que padece. Sus revelaciones dieron forma directa al arte cristiano occidental durante los siguientes 3 siglos. Y esto no lo digo yo. Está documentado en la historia de la iconografía medieval. Y aquí te explico por qué esto tiene tanta importancia para ti, allí donde estás sentado ahora mismo. Si Jesús se desplomó en la cruz, si simplemente fue arrastrado por el peso de sus heridas, entonces su muerte es algo que sencillamente le sucedió. Pero si se mantuvo erguido, si se sostuvo a sí mismo por su propia voluntad, entonces su muerte es algo que él eligió, segundo a segundo. Él no tenía por qué quedarse, no tenía por qué sangrar ni una sola vez más. Podría haber bajado. Los ladrones a ambos lados lo sabían. Los fariseos se burlaban de él diciéndole, «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Y claro que podía hacerlo, pero no lo hizo, porque cada minuto en esa cruz era un minuto en el que te estaba eligiendo a ti. En el capítulo 10 de San Juan, versículo 18, Jesús lo dice con toda claridad, «Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad». Leemos esas palabras y las tratamos como simple teología. Brígida las vio hacerse realidad. Así que quiero hacerte una pregunta muy honesta. La próxima vez que mires un crucifijo, no te preguntes por qué no pudo bajar. Hazte la pregunta más difícil. ¿Por qué se quedó? Y no respondas demasiado rápido. Medita sobre ello en silencio. Porque si él se quedó por ti, y Brígida asegura que así fue,
Entonces, no hay nada en tu vida que sea demasiado pequeño, como para que Él deje de elegirte. Y mientras se mantenía allí erguido, eligiendo, le dio a Brígida algo que el resto de nosotros casi habíamos perdido. 15 oraciones, con 21 promesas, asociadas a cada alma que las rezara. Este es el sexto número, el 15. Después de que Brígida hubiera honrado sus heridas en oración, durante muchos años, Jesús le reveló 15 oraciones específicas, una por cada Padre Nuestro y Ave María que, rezados a lo largo de un año, honrarían cada una de sus 5.480 heridas. La tradición dice que hay 21 gracias sobrenaturales ligadas a un alma que las reza con fidelidad. Voy a compartirte solo algunas, porque si leyera las 21, no podrías asimilarlas todas de golpe. 15 almas de tu linaje serán liberadas del purgatorio. 15 de los justos de tu familia serán confirmados en la gracia. 15 de los pecadores de tu familia se convertirán. Al alma que las rece, se le concederá el conocimiento de su propia muerte. Con un mes de antelación, en la hora de su muerte, la Santísima Virgen vendrá a consolarle. Quiero que reflexiones un momento sobre lo que acabas de escuchar. 21 promesas, 15 almas salvadas del purgatorio, solo por rezar estas oraciones con devoción, durante un año. Ahora bien, antes de que nadie me malinterprete, estas promesas no son magia. La Iglesia es muy clara en este punto, y también lo era Brígida. Estas oraciones no sustituyen a la confesión, no sustituyen a la Santa Misa, no sustituyen el vivir una vida en gracia de Dios. Las promesas están ligadas a un alma que se esfuerza por amar a Dios, no a un alma que intenta engañar al sistema. No hay atajos para llegar al cielo, pero sí hay un camino. Y estas oraciones forman parte de él. Pienso en un hijo del que me hablaron, que empezó a rezar las 15 oraciones por su padre. Un hombre que se había alejado de la iglesia hacía 40 años, amargado, frío, intocable en lo que respecta al tema de Dios. El hijo no le dijo a su padre lo que estaba haciendo, simplemente rezó en silencio durante un año, y no ocurrió nada espectacular, ni una conversión en el lecho de muerte, ni una reconciliación milagrosa. Pero a lo largo de ese año, algo se ablandó. Las conversaciones se hicieron un poco más largas. El padre dejó de respingar cuando se mencionaba el nombre de Jesús. Y un domingo, casi al final de ese año, sin dar ninguna explicación, el anciano le hizo una pregunta a su hijo. ¿A qué hora empieza la misa en tu parroquia? Eso es todo. Esa es toda la historia. Pero esa pregunta, después de 40 años de silencio, fue el principio de algo. Santiago 5, versículo 16. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, tiene poder. Mueve las cosas, desgasta las piedras. 15 oraciones, un año, y generaciones enteras podrían cambiar gracias a ello. Y si 15 oraciones durante un año te parece mucho, Jesús le ofreció a Santa Brígida algo aún mayor, una oración de 12 años, con 5 promesas tan radicales, que la propia Iglesia tuvo que debatir, si siquiera podían ser ciertas. Este es el séptimo y último número. 5 grandes promesas, 12 años. Santa Brígida recibió un segundo conjunto de oraciones, solo 7, esta vez para rezarlas a diario, durante 12 años, en honor a los 7 derramamientos de la preciosísima sangre. Y las promesas unidas a esta devoción, registradas en las revelaciones de Brígida, son estas. El alma que las rece no pasará por el purgatorio. Esa alma será contada entre los mártires como si hubiera derramado su propia sangre por la fe. El alma podrá elegir a otras 3 personas, a las que Jesús mantendrá en un estado de gracia suficiente para alcanzar la santidad. 4 generaciones del linaje de esa alma no se perderán. El alma conocerá la fecha de su muerte, con un mes de antelación. Estas promesas
Eran tan contundentes que el Papa, Inocencio X, las examinó y confirmó que venían del Señor. Esa frase, del Señor, viniendo de un Papa, no es algo que se diga a la ligera. Ahora, quiero preguntarte algo, y quiero que lo respondas en tu corazón. Si estas promesas son reales y la Iglesia ha tenido siglos para estudiarlas y aprobarlas, ¿por qué tu vida de oración sigue siendo tan apresurada? ¿Por qué sigues rezando de la misma manera que lo hacías en quinto de primaria? ¿Por qué sigues tratando al cielo como si fuera una máquina expendedora? No intento avergonzarte, intento despertarche. 12 años. Parece mucho tiempo, pero tú ya has vivido 12 años, varias veces a lo largo de tu vida. Dentro de 12 años, si Dios quiere, seguirás aquí haciendo alguna cosa. ¿Por qué no dejar que una de esas cosas sea una oración diaria que al terminar habrá cambiado no solo tu alma, sino a 4 generaciones detrás de ti? Empieza con una oración, solo una. Mañana por la mañana. Las 7 oraciones son fáciles de encontrar. Te dejaré un enlace. Pero no esperes a tener la situación perfecta. No esperes a tener tu rincón de oración ideal. No esperes a que tus hijos se vayan de casa, a tener más tiempo libre o a sentirte preparado. Santa Brígida tampoco estaba preparada. Era una viuda con 8 hijos, y aún así empezó. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Él lo dijo. Y Brígida nos demostró lo que ocurre cuando alguien realmente lo hace. 7 números, 7 revelaciones, pero conocerlas no es suficiente. La propia Brígida decía que el peor de los pecados sería escuchar todo esto y marcharse sin cambiar. Así que esto es lo que quiero que hagas. Esta misma semana, 7 días, un número cada día. El primer día, ponte la mano en el pecho y di en voz alta, 5480 por mí. El segundo día, cuando sientas que llevas una carga demasiado pesada, susurra, Señor, tu hombro cargó con esto primero. El tercer día, mira una imagen de la Madre Dolorosa y dile, también veo tus 5 heridas. El cuarto día, toma un pecado que lleves a cuestas, uno en concreto, y ofrécelo bajo uno de los 7 derramamientos de su sangre. El quinto día, mira un crucifijo, y no te preguntes por qué no pudo bajar de allí. Pregúntate por qué se quedó, y luego, dale las gracias. El sexto día, busca una de las 15 oraciones y rézala muy despacio, solo una, y observa qué se remueve en tu interior. El séptimo día, decide. ¿Estás preparado para empezar 12 años? No tiene que ser perfecto, no tiene que ser impresionante, solo empieza. Y aquí viene la advertencia que debe acompañar a todo esto. Ninguno de estos números es un amuleto. Ninguna de estas oraciones es magia. El peligro de meditar sobre la pasión, con tantísimo detalle, es que empezamos a pensar que nos estamos ganando algo. Y no es así, Cristo ya se lo ganó. Los números no están ahí para impresionarle a Él. Están ahí para despertarnos a nosotros. Porque esto es lo que necesito que entiendas. Antes de que termine este video. 5480 llagas. Un hombro desgarrado a 3 dedos de profundidad. El corazón de una madre atravesado por 5 lanzas. 7 derramamientos de la sangre más preciosa, jamás derramada. Un cuerpo que se mantuvo en pie cuando debió haber caído. 15 oraciones. 5 grandes promesas. No son solo números, son cartas de amor, cada una de ellas firmada con su propia sangre, dirigida a ti por tu nombre. Seré sincero contigo. La primera vez que leí sobre las 5480 llagas, me puse a llorar, y no porque el número fuera enorme, sino porque me di cuenta de lo pequeña que había sido mi respuesta. Si llevas mucho tiempo lejos de Él, si la misa te resulta distante, si rezar te parece algo mecánico, si tu fe se siente como algo que solías tener, escúchame bien. La pasión no es una lección de historia, es una carta de amor que Jesús escribió, con su propia sangre para ti. Y tal vez tengas tus motivos.
Quizá alguien de la iglesia te hizo daño. Tal vez has rezado y no has sentido nada durante mucho tiempo. Quizá cargas con un pecado que aún no te atreves a pronunciar en voz alta. No te pido que finjas que nada de eso ha pasado. Te pido que mires una vez más a la cruz. Mira ese hombro desgarrado a 3 dedos de profundidad. Mira la cifra de 5480. Mira ese cuerpo en pie que se negó a bajar de la cruz. Y dime, si un hombre sufriera todo eso por ti, ¿de verdad puedes creer que no te quiere de vuelta? Sí que te quiere. Siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y esta es la pregunta con la que quiero dejarte. Esta noche, si Jesús contó cada uno de los golpes que recibió por ti, ¿cuándo fue la última vez que contaste? Los días que llevas evitándolo. No me respondas a mí, respóndele a Él. Si vas a empezar hoy, si alguno de estos 7 números ha removido algo en tu interior que no sabes muy bien cómo llamar, escribe amén en los comentarios. ¿Esa palabra es tu declaración? No a mí, a Él. Si esta meditación te ha ayudado a recordar algo que el mundo lleva intentando hacerte olvidar, suscríbete, compártela con alguien que todavía no haya escuchado su propio nombre en las llagas del Señor. Y vuelve la próxima vez, porque hay más. Siempre hay más. Santa Brígida no anotó estos números porque quisiera ser recordada. Los escribió porque no quería que él fuera olvidado. Ojalá que nosotros, en nuestros propios hogares, en nuestras propias vidas, en nuestras propias y ocultas horas de oración, hagamos lo mismo. 5480 por ti. Amén.